Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una jornada más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya conocen, aquí en Intralmedia Televisión, tras el informativo. En la jornada de hoy hemos conocido los datos del paro del mes de octubre y por eso, como todos los meses, se encuentra con nosotros para analizar los datos del paro del mes de octubre en la provincia de Almería. Se encuentra con nosotros el secretario general de la Unión General de Trabajadores en la provincia, José Ginel. José, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues como decíamos, hemos conocido los datos del paro en la jornada de hoy, unos datos que, bueno, pueden ser esperanzadores, con 428 parados menos en la provincia de Almería. No, realmente yo creo que es un dato anecdótico, muy puntual de la provincia de Almería, porque si los comparamos con los datos tanto a nivel nacional como de la propia comunidad autónoma, ha sido la única provincia de Andalucía que ha bajado el paro en 428 personas, ¿no? Yo creo que es un tema muy coyuntural, muy puntual, si lo hacemos referencia a hace 4 días, los datos de la propia EPA, donde realmente daba unos datos escalofriantes en la provincia de Almería. Yo creo que es referente a la coyuntura de los sectores productivos que tenemos en nuestra tierra, especialmente el sector de la agricultura, que es el que ha crecido algo en el mes de octubre, y luego también pues está el sector de la construcción, que nos va dando una de cal y una de arena. O sea, lo mismo un mes se produce un descenso o pérdida de empleo, y en cambio en este mes, por ejemplo, ha creado empleo en 378 personas, ¿no? Por tanto, yo creo que es un dato circunstancial, ojalá fuera un dato perseverante en los próximos meses, pero yo creo que no volverá a la realidad, los próximos meses volverá a la realidad de destrucción de empleo en la provincia de Almería. ¿Y a qué se debe que sea la provincia de Almería con 428 parados menos los que tengamos y que sea la única de toda la comunidad andaluza que baje el paro? Bueno, precisamente por eso, yo creo que por los sectores productivos que tenemos nosotros, que están muy acotados en el tiempo, ¿no? Ahora mismo está empezando, iniciándose el periodo fuerte en el sector de la agricultura, por tanto, lógicamente, este mes y los que vienen debe de crecer el empleo. Y luego también tenemos que el sector de la construcción, como he dicho, pues termina de dar una de cal y una de arena, no sabemos por qué. Este mes no es un mes propicio. Pero no se había tocado fondo, decíamos que, por ejemplo, el tema de la construcción, sí, ya habíamos tocado fondo porque es que ya no había más desempleados que se podían ir a... Pero, por ejemplo, este mes ha crecido, ha creado empleo, es un dato positivo, ha creado empleo, ¿no? También piensa que hay algunos planes puestos ahora mismo en marcha por el gobierno de la Junta de Andalucía en materia de rehabilitación de colegios y tal, que eso tiene que dar de alguna forma alguna creación de empleo, pero que son contrataciones muy temporales con un tiempo muy definido, y por tanto puede ser que el mes de octubre es un dato que en la construcción pueda ser positivo, como lo es, pero a lo mejor el mes de noviembre pues, ha terminado toda esa contratación y por tanto vuelve otra vez a ese descenso de perder otras 200 o 300 personas y volvemos a la realidad, ¿no? Y luego el sector que preocupa muchísimo en nuestra tierra y es quizá el sector más fuerte, digamos, el sector servicios, que ya supera los 45.000 parados y un mes más... Es justamente la mitad, si claro, tenemos 81.000 es que parados... La mitad, ahora mismo lo asume el sector servicios. Es decir, un solo sector, que es el que no termina de crear empleo, y nos preocupa que se inicia o tiene que estar ya iniciándose lo que es el manipulado, que está encuadrado dentro del sector servicios y no se ve realmente, o por lo menos hasta ahora no se ha visto una contratación importante en el sector del manipulado, por tanto hay una preocupación grande. Porque si sumamos todos los 80.000 parados, 81.803 parados que tenemos en la provincia de Almería, 45.000 corresponden al sector servicios, 15.000 construcción y luego ya tenemos en menor medida 7.000 en agricultura y 5.500 y pico en industria. O sea que nuestros sectores productivos, que tendrían que ser la agricultura y el turismo, en este caso el sector servicios, pues el sector servicios... No, el sector servicios está anquilosado ya, lleva ya muchos meses anquilosado. En el periodo álgido, digamos, del periodo estival no ha habido una gran contratación, precisamente los datos han sido también negativos, y bueno, entramos en esta dinámica de otros meses donde realmente la única parte de ese sector que podría crear empleo es el manipulado, entendemos, ¿no? Y estamos convencidos que debe de crear empleo en los próximos meses, pero seguramente cuando crezca el sector del manipulado, posiblemente el sector de la construcción descienda o el sector de la industria descienda. Es decir, estamos metidos en una pescadilla que se come la cola, que por un lado crece, por el otro decrece, pero no hay ningún sector que diga de rompa de una forma que sea capaz de dar un tirón importante en la creación de empleo. Llegamos en toda España a 4.833.521 parados. Esto que no tiene nada que ver con la EPA, que la EPA es mucho más. Claro. Pero en esta situación, ¿hasta cuándo, José? Bueno, y hasta cuándo no lo sabemos. Nosotros ahora mismo desde el sindicato estamos afirmando que estos datos son coyunturales y que el año que viene los datos van a seguir siendo peor. Es decir, realmente el desempleo va a seguir en los próximos meses. Con los presupuestos que el gobierno ha puesto encima de la mesa se va a destruir aún mucho más empleo para el año 2013. Si hacemos referencia a los datos de la EPA, que el gobierno decía que se llegaría a los 6 millones de parados, pues estábamos ya en el tercer trimestre 5.800.000 parados. Por lo tanto,
posiblemente hasta el gobierno acierte, ojalá no se hubiese equivocado, en que al final de este año haya más de 6 millones de parados. Y estamos seguros que el año que viene la tasa de desempleo, que marcaba un 25%, se va a mantener e incluso va a crecer, ¿eh? Piensa que en Almería, en este trimestre de la EPA, en el tercer trimestre, Almería tenía una tasa de paro del 38,44%, y casi un 39% de parados, ¿eh? Es una tasa ya totalmente escalofriante. Es decir, si pensamos que en España la media es de un 25%, fíjate la que hay en Almería, que supera o está rondando los 39%, ¿no? Son cifras muy preocupantes. Sería de cada 5... de cada 3 personas, una y algo más está en el paro. Está en el paro. Es que es muy complicado, es que poco más y nos metemos en ese, bueno, ya sería muy peligroso, un 50% trabaja uno y otro está parado, ¿no? Y eso es muy de todas formas, y ya hablaremos de todas las posibles causas, porque está la economía sumergida, que podemos tratar también el tema, pero para terminar con el análisis general, vemos que los datos por sectores lo hemos comentado todos, sabemos que el tema donde más hay paro en estos momentos en la provincia de Almería es el sector servicio. Sin empleo anterior tenemos 7.893 personas. También es cierto, y mire, ya ha crecido también. Y ha crecido. Hay otras 51 personas que se han incorporado, es decir, personas que han terminado su formación o que de alguna forma pues, se han incorporado al mercado laboral, que hasta ahora no lo habían pensado, y realmente pues sigue creciendo y ya son casi 8.000 personas, las que están esperando incorporarse a trabajar por primera vez en el mercado laboral, que también es una cifra que hay que tener muy en cuenta. Aquí habría que encuadrar muy mucho a nuestros jóvenes que terminan su carrera formativa y que se quieren incorporar al mercado laboral, y ahora mismo no hay opción ninguna. Por sexo, vemos que de los 81.000 parados que tenemos en la provincia de Almería, estamos muy equilibrados, estamos ahí un 41, 40. Estamos ahí muy equilibrados, realmente no hay una gran diferencia por sexo entre hombre y mujer a la hora de incorporarse al mercado laboral en la provincia. Lo que sí vemos que el menor de 25 años, como comentábamos, la juventud, en este caso 4.000 hombres y 4.300 mujeres, más paro femenino en el tema del menor de 25 años. Sí, lo que es peor que sigue creciendo, ¿no? Que realmente nuestros jóvenes ahora mismo no tienen perspectiva laboral ninguna, salvo que salgan fuera de España y se incorporen en otro país europeo, pero también, ojo, en las condiciones en las que se están incorporando, ¿eh? En cuanto al tema de los datos de paro en el extranjero, también tenemos que, ha bajado un poquito, ¿no? Es llamativo, fíjate que en el mes anterior había 18.000 personas paradas, 71 y este mes hay 17.500, es decir, que 400 casi trabajadores extranjeros son de los que se han incorporado al mercado laboral. De los 400 y pico que hay, o sea, que tampoco, exactamente, eso es un dato es un dato que es interesante también saberlo, es decir, que se han incorporado más trabajadores extranjeros al mercado laboral o se han incorporado a trabajar que los propios autóctonos, ¿eh? También eso es llamativo, ¿no? Sí. Lo cual es llamativo que en el sector agricultura pues se sigue llamando todavía mucha más gente extranjera que solamente son 122 lo que han sido. Claro, y luego en la construcción pues también parece ser que hay todavía un número importante de personas extranjeras que se están incorporando al mercado laboral. O sea, que el único que trabaja son los extranjeros. Bueno, este dato viene a decir que este mes pues la evolución ha sido más favorable, digamos, a los trabajadores extranjeros que a los trabajadores autóctonos de la provincia de Almería. Pasemos a la contratación, tanto la contratación indefinida como la temporal. Vemos que la indefinida sigue bajando, de alguna forma ya la indefinida no supera el 5%, está en el 4,66%, es decir, que de cada 100 contratos, más de 95 son temporales. Fíjate que si los comparamos con, que posiblemente ese dato no lo tengas tú por ahí, con el octubre del año pasado, ha empeorado, es decir, que el año pasado teníamos ya, era un 5 y algo, casi un 6 de contratación indefinida, y ahora mismo estamos ya por el 4,55, es decir, que seguimos bajando y perdiendo, en este caso, posibilidad de trabajar en un contrato indefinido, ¿no? En cuanto al tema temporal, ese sí, aquí... Sí, ese sigue creciendo de una forma espectacular, es lo que realmente ahora mismo la reforma laboral le permite, lógicamente, al empresariado contratar hasta por hora, y por tanto es el abuso que hay ahora mismo con la contratación temporal. La contratación, datos acumulados, bueno, vemos los datos normal, 8.355 indefinidos, vemos los temporales. Ahora mismo en Almería se han hecho en este año 183.000 contratos, de los que 8.000 y pico son indefinidos, y 175.000 son temporales. Ese es el dato que marca que un 4 y poquito son indefinidos y la mayoría son totalmente temporales. Pues con los datos encima de la mesa, y ya para finalizar, José, con el tema del análisis del mes de octubre, datos, como comentáis, buenos, pero coyunturales. Sí, hombre, es bueno porque si lo comparamos con el resto de provincias, pues es bueno, es positivo. En tanto en cuanto se cree un puesto de trabajo o alguien se incorpore a un puesto de trabajo, es un dato positivo. Pero dicho de esa forma, yo creo que tampoco hay que echar las campanas al vuelo, porque se está destruyendo muchísimo empleo. Es decir, el mes pasado se destrujo mucho empleo, y a razón de 400 y pico todos los meses, difícilmente salimos de esta situación, ¿no? Esto tiene que haber un empuje mucho mayor para realmente poder contrarrestar esos 83.000 parados que tenemos en la provincia de Almería. Pero sabiendo los motores de crecimiento de la provincia de Almería, ¿cuándo vamos a saber que hemos tocado ya fondo y ya a partir de ahí es cuando ya no podemos seguir más? Bueno, realmente va a ser difícil prever cuándo vamos a tocar fondo. Yo creo que todavía fondo no se ha tocado. Yo creo que ahora mismo el sector agrícola está aguantando, no quizás con la alegría de contratación que ha habido otro año,
Yo creo que este año tampoco va a haber una gran alegría en la contratación, y lo notaremos, no será una contratación importante. Y luego estamos muy preocupados con el sector del manipulado. Digamos, dentro del sector servicio, el ámbito del manipulado. Estamos ahora mismo en un constante conflicto con el tema del convenio colectivo, por tanto está habiendo mucha desregulación en las relaciones laborales de las empresas con los trabajadores del manipulado y las trabajadoras del manipulado, y por tanto yo creo que va a haber ahora un problema añadido en el tema de este sector, y por tanto la contratación yo creo que se va a minorar, es decir, personas que ya tendrían que estar, que son fijas discontinuas del manipulado, ya tendrían que haber sido llamadas a trabajar, y le han comunicado que aún van a tardar entre 15, 20, 25 días en llamarlas. Por tanto, yo creo que van a ir ajustando muy mucho la contratación de empleo, por tanto no habrá gran contratación. ¿Cuál es el problema que hay fundamentalmente con el tema del manipulado, que vemos que últimamente estábamos en las manifestaciones y en huelgas encontrándonos también a ese sector que parece que el que tiraba de todo el tema de agricultura, y ahora parece que estamos también con conflicto? Bueno, yo creo que el sector, en este caso dentro del sector del servicio, el ámbito del manipulado recoge realmente la mala praxis del empresario almeriense. Es decir, en diciembre del 2011 había un principio de acuerdo del convenio colectivo para los trabajadores y trabajadoras del manipulado, porque ya había cumplido, claro, para aplicarlo a partir del día 1 de enero del 2012. Claro, los empresarios, viendo que la reforma laboral la ponía el gobierno en marcha, automáticamente paralizan. Estaba para firmar el documento, no, para firmarlo, todo aprobado y acordado. Retiran totalmente la propuesta, paralizan el proceso de negociación hasta que el gobierno aprueba la reforma laboral. Cuando se reinicia, digamos, el proceso de negociación, porque ya ese documento no vale para nada, pues ya no plantean nada similar a eso. Ahora plantean todo lo contrario a lo que se había pactado en diciembre del 2011, totalmente desregulando todas las condiciones de los trabajadores en materia salarial, de domingo, de horas extraordinarias, de descanso, de la estancia. Se quieren cargar absolutamente todo. Por eso ahora mismo se está en una situación de mucha movilización de los trabajadores y las trabajadoras del manipulado, que ya se ha advertido que, lógicamente, si el empresariado no llega a un acuerdo, terminaremos con una huelga general en el sector del manipulado, porque realmente afecta a más de 25.000 personas en la provincia de Almería, y lo que no es lógico, que todos los datos económicos hablan bien ahora mismo de la perspectiva económica para la agricultura y para el sector del manipulado, y que los empresarios no tengan a bien reconocer los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Pero ¿qué es lo que han dicho fundamentalmente los empresarios a la hora de decir paramos el convenio que ya estaba a punto de firmarse, que tan solo faltaba sentarnos y firmarlo, para que nos encontremos? No, pues es la canción de siempre, que ganan poco, que quieren ganar más, y que son muchos los derechos que tienen los trabajadores, y por tanto hay que acotarlos, ¿no? Por ejemplo, hablan del tema de la antigüedad de los trabajadores, quieren totalmente paralizarla, que ya los trabajadores no adquieran más antigüedad, y como te decía, horas extraordinarias por un tubo, trabajar los domingos cuando entienda el empresario que tiene que trabajar, claro, y no compensarlo como domingo, en fin, una serie de derechos que son, bueno, naturales, trabajados, pactados, acordados. El tema del pero claro, ellos se agarran a decir que por ley nosotros tenemos la nueva reforma laboral. Ahora mismo tiene una reforma laboral que realmente pueden hacerlo, no sé, realmente es que pueden hacerlo, pero hombre, parece poco, vamos a decir, poco ético, que si hace año y medio había un acuerdo, pues que ahora todo lo dicho no sirve para nada, ¿no? Ya que has dicho el tema de poco ético, esto es un palo para ti, lo que te voy a dar, voy a dar un palo. El tema de UGT, que querían despedir a los trabajadores y lo quieren cobrar ya por 20 días nada más. Bueno, yo creo que eso ahora mismo es un rumor, no una realidad. Es decir, te pregunto, no sé si es verdad o es mentira. Pero yo te voy a responder perfectamente. Ahora mismo lo que hay es se está elaborando por parte de UGT Andalucía un plan de viabilidad para adecuar, lógicamente, los ingresos a los gastos. Por tanto, habrá que hacer un plan con los trabajadores. Se está negociando con la sección sindical, estamos intentando, bueno, no nosotros, a nivel regional, lógicamente, llegar a un acuerdo en un posible ERE o en un posible ERTE, y ese es el proceso que está abierto ahora mismo. Hasta ahora no había nada encima de la mesa, ni nadie puede decir del sindicato que se le vaya a indemnizar a los trabajadores a razón de 20 días por 12 meses, ni muchísimo menos. Ahora mismo solamente. ¿Y si llegáis a un ERE, te pregunto? Pues si llegamos a un ERE intentaremos indemnizar a los trabajadores, lógicamente, por encima de lo que hay marcado por la reforma laboral. Siempre, lógicamente, habrá que hacerlo en función de la disponibilidad económica que tengamos, pero de luego nosotros estamos en contra de la reforma laboral, lógicamente, y por tanto intentaremos que si hay que aplicar un ERE, pues realmente darle a los trabajadores la mayor cuantía o la mayor indemnización posible en función de superar los 20 días, lógicamente. Llegados a este punto, el próximo día 14 de noviembre, huelga general, ya convocada, y además tenemos que, en este caso, darte las gracias a ti, José, porque fuiste el primero además, que primicia informativa hace un mes. Exactamente. Y nos anunciaba justamente que el 14 de noviembre habría seguramente una huelga general. ¿Y eso acertado? Pues sí, realmente. Esos datos que tienes un mes anterior de los sindicatos. Muchas veces los sindicatos, la gente se cuestiona muchas veces de dónde disponemos de tanta información, ¿no? Nosotros, como cualquier otro partido y tal, conocemos información de privilegio. Sabíamos que la Confederación Europea de Sindicatos
estaba trabajando ya en una huelga a nivel de la Unión Europea, ya se hablaba de que algunos países ya se estaban sumando y sabíamos que España iba a estar en el paquete, porque así se había trasladado internamente dentro del sindicato y faltaba solamente lo que era la ratificación interna de las propias estructuras del sindicato, que luego al cabo de las pocas semanas se confirmaron en los comités extraordinarios de ambos sindicatos, donde realmente se ratificaba que España pero podías haber equivocado en una fecha, ¿no? Es que dijiste tan tasativamente, el 14 de noviembre habrá huelga general. Bueno, bueno, vamos a dejarlo, que fue una primicia buena. Una buena primicia. Que tuve suerte y me salió bien. Esperemos que sigan dando las primicias y sigan saliendo bien. Esperemos que sean todas primicias mejores que esas y seguramente irá todo mejor, ¿no? La pregunta es, a la situación que estamos, los datos del paro, 80.000 personas paradas, 1.087.000 en Andalucía, 4.880.000 personas en toda España. ¿Es un momento de hacer una huelga general? Claro, ¿por qué no? Es decir, mientras que el gobierno se preocupa de la imagen que damos los sindicatos en una huelga general, debería de preocuparse de los 6 millones de parados que hay. Y creo que es mucho más importante. Es decir, no es solamente ya, que es muy importante, ¿no?, la destrucción de empleo que ha habido. Piensa que el empleo se ha disparado desde que el gobierno del Partido Popular llegó y aplicó la reforma laboral, lógicamente. El desempleo está creciendo, como digo, rondando los 6 millones de parados y lo van a superar, ¿no? Y van a superar el 25%. Esa es la mayor lacra que tiene ahora mismo nuestro país, es el empleo, ¿no? Pero además de eso, si el gobierno para los presupuestos del 2013 solamente habla del déficit, de pagar deuda pública y se olvida de las políticas activas de empleo, realmente al final es posible, ¿no? Y yo hasta lo dudo. O sea, yo casi podría asegurar ahora mismo, y no es presagiar nada, que el gobierno no va a cumplir con el déficit en el 2012, por mucho que ya nos ha ahogado a todos, y que en el 2013 tampoco lo va a cumplir y nos va a seguir ahogando, ¿no? Por tanto, creo que hay motivos más que suficientes para convocar una huelga general, que es la segunda huelga que le convocamos a un gobierno en 10 meses de mandato, porque hasta ahora no hay un solo dato económico, ni uno solo, ni uno solo, desde que llegó el gobierno a esta fecha, que diga ese dato es positivo. Todos los datos son negativos. Destrucción de empleo, destrucción del estado del bienestar, la educación, la sanidad, la dependencia. Podemos tocar lo que queramos, pensiones, lo que queramos. Derechos de los trabajadores no se le está ayudando a las empresas, digo, ni a las empresas tan siquiera. Aquí en Almería se han cerrado 3.000 empresas desde lo que va de año, pequeñas y medianas empresas, 3.000, porque las propias entidades financieras no le han ayudado a refinanciar las propias hipotecas que tenían en sus entidades financieras. Es decir, es que no le han ayudado a nadie, simplemente a las entidades financieras para meterle dinero y ayudarles, y para que de alguna forma aquellos que más tienen sigan ganando y más. Los demás, no hay nadie que haya sacado nada positivo ahora mismo en este periodo que llevamos de 10 meses. El hecho de que haya salido la ministra diciendo, asegurando que bueno, ya empiezan a verse los primeros datos de no brotes verdes, pero que un cambio de tendencia. Bueno, yo creo que si el presidente del gobierno fuera sensato, la tendría que haber cesado. Porque yo creo que es la única en toda España que ve esa luz allá al fondo y nadie la ve. Es decir, no tiene sentido ninguno, porque yo incluso he escuchado a compañeros suyos del propio partido aquí en Almería comentando cosas, y bueno, dice, hombre, la verdad es que es una salida totalmente de tono, de crear una expectativa. Es como cuando antes decían el Partido Socialista, los brotes verdes. Sí, bueno, pues, pero el propio ministro el otro día presentando los presupuestos para el segundo semestre del año que viene. Pero es que, ojo, yo podría, el ministro, y sin querer ofender lógicamente, porque habrá gente escuchando lógicamente este programa, el ministro nos toma por idiotas o por imbéciles españoles, o él es más imbécil que ninguno de nosotros. Es decir, lo que no puede decir el ministro cuando presenta unos presupuestos, que estos son, para 2013, son los presupuestos más sociales de todos, cuando sociales no tienen nada. Tendrá de todo lo que quiera, de sociales no tiene absolutamente nada. Y que el ministro diga que en el 2013 se va a empezar a salir de la situación de crisis, cuando ayer precisamente Merkel decía que todavía nos quedan 5 años de apretar el cinturón. Es decir, lo que vienen diciendo los economistas es que esto no mejora hasta el año 2018, lo dice todo el mundo, menos aquellos que en España tienen que decir lo contrario para intentar, bueno, no sé, si engañar a la gente, yo creo que ya no engañan a nadie, pero sí que armar los ánimos a la gente cuando realmente la situación es de una gravedad tal que lo que tendrían que hacer es no caer en el error que cayeron los demás anteriormente, es a la gente que decirle lo que está pasando, y que las medidas que se están adoptando no están ayudando hasta ahora para salir de esta situación, todo lo contrario. Nos dejan sin futuro, hay culpables. ¿Quiénes son los culpables? Bueno, primero los culpables son los que realmente nos metieron en esta crisis económica. Realmente todas las entidades financieras, los mercados financieros, el descontrol que hubo, la burbuja inmobiliaria, todo eso nos metieron en esta situación, ¿no? Pero realmente quien tiene que tomar la responsabilidad para reconducir esta situación es el gobierno. Y el gobierno hasta ahora no ha hecho nada, digo nada, habrá hecho 1000 cosas, pero ni de esas 1000 ninguna no ha ayudado a salir de la situación de crisis. Todo lo contrario, al contrario. Somos el alumno aventajado de Alemania. Aquí la que se está llenando las botas es Alemania, mientras que los demás somos pues los muñecos de Guiñol, que realmente nos mueve Merkel como a ella le interesa. Y en este caso, el presidente del gobierno es el muñeco de Guiñol, que mejor se mueve cuando la señora Merkel lo mueve, ¿no? Por tanto,
Claro que hay culpables, los que nos metieron, el propio gobierno y las propias entidades financieras. Quienes no son culpables somos ni tú ni yo. Ni tú ni yo. Los trabajadores en general, los ciudadanos en general. Pero sí, en cambio, tú y yo y los que están fuera estamos pagando la crisis económica, cuando los demás, que son los que nos metieron, no quieren aportar lo que les corresponde a la misma. ¿Creéis, en este caso los sindicatos, que cuando llegue el día 14 de noviembre, esa huelga general, van a asistir a esa huelga general sabiendo que si voy me van a quitar el dinero de un día, que estando en la situación como está, o incluso me pueden amenazar que puedo...? Sí, pero mira, yo siempre digo que más vale morir de pie que morir de rodillas. Es decir, a nadie se le garantiza, a ningún trabajador hoy asalariado se le garantiza que por el hecho de ir a la huelga mañana vaya a seguir trabajando. A ninguno. Es decir, el hecho de ir a la huelga no significa absolutamente nada. Es un derecho que tenemos recogido en la Constitución para ir a trabajar. Aquel que piense que por no ir a la huelga su empresario va a mantener su puesto de trabajo el día 15 de noviembre, muchos de ellos perderán su puesto de trabajo el 15 de noviembre. Yo creo que es una oportunidad que tienen todos los ciudadanos, todos, porque es una huelga que la hemos marcado no solamente como una huelga laboral, de que no asista el asalariado a su puesto de trabajo, es una huelga también social, donde participan 150 asociaciones junto con los dos sindicatos de clase. Y una huelga social es parar un país, es decir, parar un país es decir, pues hoy no se compra, porque se puede comprar 13 y se puede comprar 15, hoy no se sale a tomar café, porque se puede tomar café en casa y no se sale. Hoy es un día en el cual no vamos a hacer ninguna acción financiera en los bancos, no hay por qué hacerla, la podemos hacer 13, la podemos hacer 15. Es decir, es parar un país sin tener que hacer grandes esfuerzos. El que más esfuerzo hace es aquel que no va a trabajar, lógicamente porque pierde su salario, pero el resto de la sociedad puede hacerlo. Los estudiantes no yendo al colegio, los universitarios no yendo a la universidad. Es decir, todo el mundo puede aportar una parte para que realmente haya un paro de verdad. Paro silencioso, democrático, con derechos, y donde la gente le traslada al gobierno, oiga, que así no vamos por el buen camino, que queremos otro tipo de política, o incluso, como estamos planteando los sindicatos, el gobierno plantea un referéndum. ¿Puede parecer una utopía? Bueno, es que puede ser una utopía, pero realmente sí es bueno consultarle al pueblo qué es lo que está pasando. Es decir, el Partido Popular gana unas elecciones generales con un programa electoral. Ilegítimamente. Con una mayoría aplastante, lógicamente. Pero es que ese programa electoral no lo está aplicando hoy. Hoy está aplicando lo contrario de lo que dijo que iba a hacer en su programa electoral. Pues yo entiendo que aquel que le votara, que yo no le voté, pero aquel que le votara, creo que tiene derecho a poder opinar y refrendar si realmente quiere que el Partido Popular haga lo que está haciendo ahora mismo. Es decir, eso de que se escuda el presidente del gobierno, el Partido Popular, en decir, es que un 70%, la mayoría de la gente silenciosa, es como que nos están apoyando, no salen a la calle, por eso no apoyan nuestro programa electoral. Eso es una falacia. Pero el apoyo que tiene, por ejemplo, ha ganado las elecciones en Galicia con mayoría absoluta, y estamos inmersos claro, pero en también crisis. habría que ver, y habría que extrapolar muy mucho, hacer una valoración muy en profundidad, ¿qué pasa en Galicia? Es decir, con menos votos el Partido Popular ha ganado más diputados de los que tenía anteriormente. Lo que está claro que hoy la izquierda, realmente, en este caso, está totalmente obsoleta, está perdida, por lo que sea, le falta esa referencia, y entonces en Galicia, pues realmente, la gente de izquierda no ha votado. Incluso el Partido Popular, con menos votos de su Partido Popular, pues realmente ha sacado más mayoría absoluta, ¿no? Es decir, que habría que hacer un estudio mucho más exhaustivo. Pero yo lo que voy a decir es que son mucha gente la que está en contra de esta situación, que por el hecho de que no salgan a la calle no quiere decir que compartan la política del gobierno, y que el gobierno debería de escuchar mucho a todos, a los silenciosos por estar en casa y a los que vamos a estar en la calle gritando y diciendo en contra de esa política que está aplicando. Me imagino que UGT y Comisiones Obreras, y ya la última, José, en esa acción conjunta, piquetes informativos, etcétera, el próximo 14. Sí, ¿Cómo va a ser? Cuéntanos un poco cómo va a ser. Sí, nosotros desde ya hoy estamos haciendo, lógicamente, asamblea con todas las entidades, las empresas, asociaciones, explicando por qué vamos a la huelga general, y lógicamente, pues a partir del día 13, 14 sobre todo, pues montaremos piquete informativo para que en aquella empresa donde realmente los trabajadores no decidan secundar la huelga, pues informarles para que se puedan sumar a la misma, y luego pues tendremos el mismo día 14 una manifestación que ya está convocada para a partir de la 1 del mediodía, donde realmente todos aquellos ciudadanos en general que quieran acompañarnos en esa manifestación, no ya solo los trabajadores, como digo, que pueden participar, por lo que son los jóvenes, los jubilados, amas de casa, en fin, puede participar toda la sociedad, y por tanto que sea una manifestación importante. Estamos trabajando en ello, estamos convencidos que será un éxito la huelga general, y esperamos que el gobierno de alguna forma tome buena nota de la respuesta que le vamos a dar aquí en la provincia de Almería. Pues José Ginel, secretario provincial de la Unión General de Trabajadores, muchísimas gracias por tu presencia, una vez más a darnos las ayudas que nos das con el tema de los datos del paro, conocer fundamentalmente ese análisis que realizamos mes tras mes, y bueno, esperemos que la huelga general sea como sea, no es que sea más o sea menos, que sea como sea. Yo espero que sea un éxito por el bien tuyo, sí. por el bien mío,
y por el bien de todos los ciudadanos generales espero que sea un éxito y que el Gobierno pueda tomar buena nota de que se pueden hacer otras políticas, se pueden hacer otros planteamientos y seguramente saldremos de esta situación mucho más reforzados. Lo que sí está claro que dentro de un mes, nuevamente por aquí, para seguir tratando temas importantes y ya haremos esa valoración, porque para traerte el próximo 14 va a ser demasiado traerte en 2 semanas nuevamente. Esperamos un poquito más para el mes siguiente y vemos y hacemos un análisis general de cómo ha sido esa huelga general, de cómo está la situación en ese momento, porque conoceremos los datos del paro del mes de noviembre y ya veremos a ver cómo está la situación. Muy bien, muchas gracias como siempre. Muchas gracias, José. Buenas noches, muchas gracias. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos mañana martes, como siempre, a partir de las 9 de la noche, aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz noche.